Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a platicar de un tema que la verdad es que no sé si deberíamos como medios de comunicación abordarlos y seguir la agenda pública que algunos actores políticos a nivel nacional y regional quieren imponer y que me parece a lo mejor que no es un tema de la relevancia en la actualidad, pensando que hay otros temas importantes, pero vamos a hablar de esto que se ha venido hablando en estos últimos días, en estas últimas semanas, de una posible legalización de la marihuana en México, y para ello hemos invitado a dos profesionistas o dos profesionales, expertos, académicos, investigadores, el doctor Fernando Bilbao Marcos, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, psicólogo y psicoanalista, profesor e investigador. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días. También le damos la bienvenida al licenciado Fernando Vela, que es licenciado en periodismo, colaborador de la UNICEDES y además secretario ejecutivo del Observatorio Ciudadano por la Seguridad. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlo. Muchas también. Gracias por su invitación. Y también, pues desde luego, le damos la bienvenida a mi compañero y amigo Andrés Lagunas. Gracias, Javier. Pues bienvenidos a ambos invitados. El tema es polémico, sin embargo, pues la sociedad y los especialistas tienen que ir refiriéndose. Yo destaco, Fernando Bilbao, a uno de los pocos hombres en Morelos que tienen experiencia en tratamiento de adicciones, ¿verdad, doctor? Pues bueno, no sé si sea de los pocos, pero sí tengo algo de experiencia en el tema y sí he trabajado pues casi 11 años en los centros de integración juvenil y pues en la universidad propiamente mi área de trabajo como tiempo completo de la universidad fue siempre ligado a las adicciones, o sea, sí he estado en la materia, digamos, un poco. Es un tema, Andrés, que se ha venido tocando a partir de, en estos recientes días, a partir de que en julio el presidente Fox hace un simposio allá en el Centro Fox, invita a funcionarios de Estados Unidos a que participan, hablan de ese tema y luego se pronuncia por la legalización de la marihuana. Incluso pues algunos dijeron, pues está marihuano, perdón la expresión, y mucha gente le cayó de sorpresa, como que vino a fijar, doctor, la agenda pública Vicente Fox, y la semana pasada en la Fundación Miguel Alemán se tocó el tema también con algunos exfuncionarios del gobierno federal, con académicos. ¿Cuál es la intención realmente? ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuando yo creo que hay temas más importantes para el país que hablar sobre la marihuana. Sí, bueno, yo prácticamente estoy convencido de que el tema da para polemizar, no para debatir en términos de hacer o no ya en estos momentos un cambio de ley y una, digamos, una propuesta diferente a la que tenemos actualmente en el país. Lo del señor expresidente Fox me parece que él ya lo ha dicho abiertamente, es un negocio, para él lo ve como una gran oportunidad, hay que adelantarse porque pues viene una reforma a nivel internacional y que Estados Unidos ha dado algunos pasos ya importantes en dos de sus estados, ¿no? Colorado y Washington. Entonces está ávido ya de colocarse en un gran exportador de marihuana. Y él lo ha dicho, o sea, esto no es nada novedoso, y lo que me llama la atención, curiosamente, es que seguido de esto hace su foro, inmediatamente después vienen 4 ex secretarios, de los cuales por lo menos 2 tienen una relación más o menos cercana con el mismo Fernando Gómez Montt. Fernando Gómez Montt y el mismo Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, ¿no? Que sí, son efectivamente. gente que está muy ligada a él y que de ahí viene ya esto como colocarlo. Hasta te llama la atención que digan como debate, porque eso no es debate, ellos ya fijaron una posición. Claro, sí, o sea, sí, eso sí. No es ningún debate, ellos ya traen Yo digo que sí, tema, y los que estén en contra que digan y Claro, vamos a ir y ya construyendo vemos, algo, ¿no? ellos ya te ponen la agenda. Yo creo que ahí en realidad valdría la pena decir que desde hace muchos años este tema ha sido parte de la polémica internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa en particular, y que ha tenido sus avances y sus regresos, o sea, no es algo que se haya logrado consolidar en términos plenos en todas partes del mundo. Solamente Uruguay ahora, con esta propuesta que estarán esperando a los senadores
uruguayos para que en 2-3 semanas, 2 meses más aproximadamente, quede autorizado ya este procedimiento completo, que sería la primera experiencia completa de un país que tiene esta legislación completa. Porque una cosa es despenalizar, como es lo que como tenemos nosotros, tenemos despenalizado a partir del 2009 el consumo, o sea, en todas las drogas. No solamente es un asunto... Pero en el caso de la marihuana solamente se habla de 5 gramos, que la policía no tendrá que detener a alguna persona que posea 5 gramos. Ya cuando se trae más de 5 gramos, que puede ser para comercializar o incluso para consumo recreativo, le llaman. Me imagino a los policías trayendo su basculita. Sí. Para medir. Así como estamos Vamos en a este profundizar, país. vamos a profundizar un poco sobre el tema de que ya está legalizado el uso despenalizado el uso de este tipo de droga. Pero Fernando Vela, yo planteo, para arrancar pues la mesa, el escenario es, el país padece una serie de violencia y quizás con la legalización del uso y consumo de la marihuana, una de las drogas no duras, como la cocaína, que sí es dura, otro tipo de drogas, heroína, se podría bajar los índices de violencia. Y más adelante vamos a escuchar al propio gobernador Graco Ramírez, porque él asegura, en Morelos el 26% de la población penitenciaria está detenida por el uso, el consumo de este tipo de estupefacientes. ¿Cuál es tu punto de vista como observatorio, como especialista en el tema, como parte de este grupo que busca incidir para bajar la violencia? Claro que sí. Me iría un poquito más atrás, nada más para iniciar. Bueno, ¿cómo se prohibió? Creo que sería interesante y por qué se prohibió. Prácticamente hay recuerdos muy antiguos de prohibiciones en torno a la marihuana, pero digamos la que vivimos en este momento, pues prácticamente inicia en 1925. Hay una conjunción de intereses de un gran consorcio, controlador de medios, y el cual tenía el interés de vender papel periódico. Y gran parte del papel periódico de aquella época estaba hecho de cáñamo. Entonces, incluso la Declaración de Independencia de los Estados Unidos está en papel de cáñamo. Este magnate que les digo, que además enloqueció con los años y todo esto, pone a uno de sus parientes en un puesto muy importante en los Estados Unidos y se dedican a prohibir. ¿Por qué razón? Bueno, él había comprado grandes bosques que quería procesar para madera y tenía el problema que el cáñamo era mucho más barato. Y entonces, bueno, hay toda una política inyectada por un empresario para realizar esta prohibición. Esto con los años pues se convierte en una expansión por parte de los Estados Unidos. Ahora, no creamos que se prohibió y se dejó de sembrar. El cáñamo se siembra en grandes cantidades, miles de hectáreas, en Canadá y en Estados Unidos y en otros países. Entonces, aquí es importante diferenciar que estamos hablando de la planta hembra y no de la planta macho. La marihuana o la cannabis tiene esa característica. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, en la actualidad hay aproximadamente nuestro principal mercado de exportación para este producto, pues viene siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Hay 18 estados que permiten su uso en diferentes variedades y muchos de estos estados permiten la siembra. Se calcula que alrededor del 40-50% del total de consumo se produce adentro de los mismos Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasaría aquí? Bueno, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, las ganancias, no me pregunten cómo lo miden, no tengo idea, las ganancias por tráfico de marihuana le generan al crimen organizado, dicen ellos, entre 2.100 y 2.300 millones de dólares anuales, lo cual ellos mismos dicen que es un poco por arriba del tráfico de cocaína y muy por arriba, casi el doble, del tráfico de heroína o de diferentes tipos de opiáceos. Esto, si se les quita al crimen organizado, ¿acabaría con la violencia? Bueno, mi punto de vista es que no. Hay cerca de 20 y tantos delitos internacionales, trata de personas, tráfico de armas, que está relacionado con el tráfico de la marihuana.
están relacionados, aunque ¿O no no? son Con la violencia, no pues, necesariamente. lo que con está la diciendo es la violencia. Así estamos es. enfocando. Ahora, ¿a quién afectaría el tráfico de marihuana? Bueno, básicamente a los consorcios delictivos de la zona del Pacífico de México. Bueno, la droga, es tan droga el alcohol como el cigarro y son productos tolerados en el mercado. Así es. Sí, es correcto. Por eso habla el gobernador de una sociedad de derechos, en que como hay libertad para fumar o para consumir alcohol, siempre y cuando no se cometan delitos, pues también debe haber una libertad para el consumo de alguna, en este caso, pues de la marihuana, y cada quien decida hasta dónde, ¿no? Por eso se habla de una sociedad de derechos. ¿Estamos realmente hablando de una sociedad de derechos, Andrés, o estamos hablando de una sociedad en decadencia? No sé, lo pongo aquí Pues en la antes de mesa. cederle la palabra a los invitados, yo solamente referiría palabras que con una conversación con otro especialista, yo digo que hay muy pocos especialistas en el tema de adicciones, Jaime Dávila, a quien le mandamos un saludo, psicólogo, también dice, el problema de las drogas blandas y duras es la permisividad que se da desde la familia. Si en la familia festejamos que el menor ya trae el cigarro en la boca o ya se echó una copa, una cerveza, si se festeja, este menor va a Mejor tener que tome problemas en la graves. casa y no que tome en la Va calle. a tener problemas graves más adelante. Es una justificación. Y en el caso de la marihuana, la agregaríamos automáticamente a esas drogas toleradas, Fernando. Es una posibilidad, pero realmente, tal y como mencionaba aquí el doctor Bilbao, bueno, pues todas las drogas causan efectos y estamos rodeados de efectos perniciosos de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestro principal problema de salud en términos? Pues la diabetes. Tendríamos en ese caso que prohibir los refrescos. O los dulces. O los dulces, sí. Tenemos otra serie de cuestiones muy importantes en relación a estas sustancias. Bueno, el alcohol tardó muchos años en ser considerado como droga. Se decía, es que son las drogas y el alcohol. Ahora se incluye el tabaco. ¿Qué pasaría si prohíbes el tabaco? Pues automáticamente nace el tráfico, nace el mercado negro. Ahora, ¿por qué no sabemos, por qué no hay especialistas en términos? Pues precisamente porque es una cuestión que está bajo, clandestina, prohibida y peligrosa. Claro. Peligrosa, ¿por qué? Precisamente porque es clandestina. Entonces, bueno, que se puede agregar a la familia es una posibilidad, pero también puede que no suceda. Aquí creo que sería importante los porcentajes. Bueno, ¿cuánta gente, por ejemplo, toma alcohol en nuestro país y en qué término de relación está con los delitos y con los accidentes? ¿Y cuánta gente fuma marihuana? Bueno, pues los porcentajes en torno a la marihuana son realmente minúsculos. Son mínimos. Cuando comenta el doctor, aumentaría el 20%. Bueno, sí es el 20%, pero sobre lo que se consume en la actualidad, claro, no claro. sobre el total de la población. ¿no? De Las acuerdo, palabras de de acuerdo. Fernando Vela me dan el pie para plantear la pregunta que vamos a analizar después de los mensajes. ¿Por qué el sector salud se da la reforma que permite que una persona adicta sí porte 5 gramos de marihuana o de otro tipo de drogas y no sea penalizado, es decir, no sea encarcelado? ¿Por qué? Con esto regresamos. Bueno, ya antes de mandar estos mensajes, nada más yo le preguntaría si usted está a favor o en contra de que se legalice la marihuana. Háganoslo saber a través de nuestro correo electrónico punto@gmail, a través del Twitter y del Face @punto.tv. Vamos a los mensajes. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Con cerca de 2,000 participantes y 7,000 visitantes que arribaron al lago de Tequesquitengo, el tercer Triatlón Teques fue todo un éxito. Competidores morelenses de otros estados y del extranjero disfrutaron de Teques en una justa deportiva de talla internacional en un ambiente 100% familiar. A los ganadores, muchas felicidades. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Cuernavaca, nuestra ciudad es hermosa. En el ayuntamiento nos preocupamos por mejorarla y mantenerla limpia, pero necesitamos de ti. Mantengamos las calles limpias, barre tu acera y deposita la basura en los botes. Ayúdanos a mantener nuestra ciudad limpia, porque a Cuernavaca todos le damos valor.
¿Sabías que, al tirar tu basura a la calle, provocas que nuestro alcantarillado se tape y que los ríos, barrancas y aire se contaminen? La basura en las calles y barrancas ocasiona inundaciones en toda nuestra ciudad. No tires basura. Prevenir contingencias es tarea de todos. Tirar basura al mundo es como tirar el mundo a la basura. UTP, ciudad con sentido social. Para beneficio de todos los ciudadanos, el gobierno municipal de Cuautla inicia obras de pavimentación en la avenida Reforma, obra que consta a base de pavimentación de concreto hidráulico, con una inversión superior a los 42 millones de pesos, beneficiando así esta importante arteria de la ciudad y miles de ciudadanos que circulan a diario. Gobierno municipal de Cuautla 2013-2015, decisiones que transforman. El municipio de Ayala te invita a la primer fiesta nacional cultural Emiliano Zapata, del 3 al 9 de agosto en Aninicuilco, Morelos. Conferencias magistrales, talleres, velada artística, cabalgata, con la presencia cultural de Oaxaca, Jalisco y Morelos. Participa, te esperamos del 3 al 9 de agosto en la primer fiesta nacional cultural Emiliano Zapata. No faltes, Ayala es trabajo de todos. Los diputados de Morelos cumplen su compromiso con la educación. Incrementaron los recursos del programa Beca Salario para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por cuestiones económicas. Todos a la escuela con el apoyo del programa Beca Salario, aprobado por tus diputados. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Amiguito, en Agua Hedionda tenemos un nuevo módulo de juegos infantiles que te están esperando. Ven a divertirte con los cuates y la familia. También aprovecha para jugar una cascarita en nuestra nueva cancha de pasto sintético. Sí, de pasto sintético. Métele un gol al aburrimiento. Ven a disfrutar el nuevo balneario Agua Hedionda, manantial de diversión y salud. Fuertes para soportar todo camino, imponentes como los titanes y vigorosos como los huracanes. Así son los camiones Nissan. Llévatelos desde 10% de enganche, 0% comisión por apertura y hasta 72 meses para pagar. Claro, en Nissan Cuautla, Reforma 786, Colonia Manantiales. Nissan, Innovation that excites. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Yo sí reitero la pregunta, ¿por qué el sector salud, por qué el legislador llegan a la conclusión de que el adicto sí puede portar determinada cantidad de droga, marihuana u otra, no puede ser encarcelado, no es factor pues para que purgue una condena, y por otro lado, el comercio es sancionado? Pues bueno, yo creo que está evidentemente reconociendo el sistema de salud y el gobierno en general que no es posible controlar el consumo de la ciudadanía de cualquier tipo de droga. Entonces, para esto toma las medidas que han tomado en otros países. El caso de Holanda, que es el más citado y el más reconocido, en Holanda no está legalizada, está despenalizada. Y está regulado. Y está regulado, se venden los coffee shops en Holanda, medidas también por dosis, ¿no? Y que está también restringido para que no consuman otro tipo de drogas, para que no sean consumidores escandalosos o que generen problemas sociales, y tienen una regulación muy exitosa. Hasta la fecha es el único país que más o menos se ha mantenido en la misma legislación, que ya tiene un buen rato. El otro país es Suiza, claro, que mantiene muy similares condiciones. La mayoría de los países tienen leyes que permiten el consumo. Permiten el consumo, salvo el caso de Francia y Estados Unidos, que sí penalizan al consumidor. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia en esos países donde las leyes son más laxas, son más flexibles para el caso de Holanda está entre los países europeos, en todos los países del mundo, el intermedio entre los consumidores, entre los países consumidores y los países menos consumidores, está en medio. El caso de Suiza va por el mismo sentido, pero además en el caso de Holanda el consumo de otras drogas más duras es mucho menor que en los países que la prohíben a rajatabla, como el caso de Estados Unidos, el caso de Francia. Para mí la marihuana no tiene ningún problema en relación con las otras drogas, no, salvo el punto de que si hay alteración. O sea, no es lo mismo echarte 2 cajetillas de cigarros a echarte un churrito y manejar, ¿no? O no es lo mismo, o sea, ya ahí como pasa con el alcohol, depende del principio activo de la marihuana, que puede alterar mucho mayor o menor en cantidad al sujeto, y eso sí sería un problema también
de regulación que no tenemos. El país no es un país efectivo en su regulación. Pues, ese es mi punto más concreto al respecto, ¿no? Exactamente, y el sector salud, yo deduzco, legisla, el diputado, la Cámara de Diputados legisla la aportación para el adicto porque lo ve desde un punto de vista sanitario, es decir, el adicto ya es adicto, ahora se necesita un tratamiento, pero no sancionarlo, es lo que más o menos este país busca, Fernando, y sin embargo nos seguimos engañando, ¿no? La simulación, el engaño que como sociedad aquí en Estados Unidos y en Francia, Estados Unidos y Francia dice que no permite el consumo y sin embargo son de las sociedades más consumidoras, ¿no? Así es. Bueno, aquí haría una cita en relación a una encuesta, yo me supongo que aquí el doctor Bilbao la conoce, que es de personas que consumen sustancias ilegales en el Distrito Federal. La hizo el CUPID es una organización nacida en la UNAM, son puros especialistas de diferentes tipos, y ellos lo que hicieron fue entrevistar a agentes que consumen drogas ilegales. Y entonces parte de las preguntas eran, bueno, ¿tú cómo supiste de esta droga? ¿Cómo la consumiste por vez primera? ¿Tenías información? Cosas por el estilo. Entonces, bueno, las respuestas son interesantes. Por ejemplo, del 70% de los que la consumieron por vez primera, estoy refiriéndome a la marihuana, en este caso nada más, dicen, no tenía yo información, y la información que tenía, la tenía a través de los medios de comunicación. Y bueno, ustedes saben que los medios de comunicación no tratan el tema en extenso, más bien es la nota delictiva, podríamos decir. Luego preguntan, bueno, ¿dónde la consumiste? La mayoría es en la calle. Les preguntan si tienen miedo de sus proveedores. Menos del 10% dice que no. Y entonces le preguntan, ¿y a qué le tienes miedo? El 78% dice que a la policía. Claro. Y entonces les preguntan que si han tenido trato, o sea, si los ha tomado la policía alguna vez. Casi el 80 y tantos % dice que sí. Luego le preguntan, ¿y qué sucedió? Casi el 70% dice, nos extorsionaron. O sea, estamos propiciando... Es una política prohibicionista, criminalística que fomenta la corrupción, el maltrato, la violación a los derechos, etcétera, ¿no? Por otro lado viene toda esta parte del policonsumo. Bueno, algunos consumen en paralelo, pero la mayoría no. La mayoría tiene sus rubros bastante definidos y curiosamente sí hay varios que lo mezclan con el alcohol y el tabaco. Ese sí es más generalizado el policonsumo, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es la necesidad de transparentar esto. Ahora, quien comete un delito debe de pagar por el delito. Aquí el problema es portar, en este caso marihuana. ¿Es un delito? Bueno, en el marco legal actual sí, pero no todos los que depende de la cantidad, portan, ¿no? No todos los que portan y consumen son delincuentes. De los entrevistados, quizás distorsionado porque lo hizo la UNAM, en el sentido de que lo debe de haber hecho en gran medida en su campus, bueno, la mayoría tienen estudios educativos superiores, tienen trabajo constante, etcétera. O sea que esa imagen también que tenemos de que es casi lo más bajo de la sociedad, bueno, ha sido construida a lo largo del tiempo por estos intereses que les mencionaba. Entonces, bueno, habría que, desde mi punto de vista, sí que tratar el problema como un problema de salud pública. Bueno, a ver, ¿tienes más de lo que requerías o que está autorizado? Pues vete a reeducación, como hacen en muchos lugares, ¿no? Claro. Bueno, pues a nivel nacional, la Secretaría de Salud, la secretaria y la titular de Mercedes Juan, se ha pronunciado ya por no estar a favor de la legalización. La directora de los centros de integración juvenil también ha dicho que no. Hay posiciones a favor, el CONADIT, sí, hay posiciones también, sobre todo donde ha recaído, Andrés, pues es en los actores políticos que son quienes han prendido la mecha, como se dice coloquialmente, y son quienes han también fijado posiciones. Yo recogí de ADN Político, este medio de comunicación, expresiones de distintos gobernadores de 7. Uno de ellos es el gobernador de Morelos, que ha dicho, como tú bien lo referiste hace un momento, hay que legalizarla, hay que regularla porque va a bajar la criminalidad. Pero hay otros gobernadores como Rubiel Ávila del Estado de México que dice definitivamente no está ni a discusión en el Estado de México. Imagínense ustedes, y les preguntaba a los padres de familia, nada más eso nos falta, ¿no? Que en tu casa te diga su hijo, papá,
pidiéndote el domingo, dame para mi marihuana. Entonces hay posiciones encontradas. Pero si que no va se los pide, se los roban. a debatir, va a polarizar. No le pide para su caguama y la compra. Claro, así es. Va a polarizar este tema, va a ser un tema que va al debate. Aquí mismo en el estado, el gobernador ya anunció que la próxima semana, me parece, se va a llevar a cabo un foro. Todavía no hay fecha para el foro que está anunciando el gobernador, pero fíjate que por un lado el gobernador Graco Ramírez se ve de avanzada, proponiendo, y en la misma conferencia de prensa él advierte, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, estoy proponiendo que se debata. Vamos a escuchar un poco de lo que decía en su conferencia de prensa de lunes. Punto por punto. Despenalizar la marihuana sería muy importante en un cambio de estrategia para bajar el nivel de violencia que existe porque está asociada al tráfico ilegal. Y esto nos va a permitir acompañarlo de una estrategia integral de prevención que estamos haciendo en Morelos. Trabajar en una propuesta para abordar el tema de manera objetiva y científica dentro del marco de Morelos seguro y justo. Quiero decirles que hicimos una encuesta. No voy a hablar de otros temas que la encuesta nos da, pero la mayoría de la población ve con simpatía que se atienda como un problema de salud pública y no como un problema de represión. Estamos en la disposición de una visión integral, no somos pro marihuana, ni somos pro aborto, ni somos pro homosexuales, ni somos pro de nada. Somos respetuosos de las decisiones de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Somos respetuosos de las decisiones de la persona para decidir sus preferencias sexuales. Y somos respetuosos de la decisión de las personas para consumir lo que sepan con información que están consumiendo. Punto por punto. Pues esta es la expresión del gobernador Graco Ramírez. Yo plantearé aquí en la mesa para finalizar por mi parte. Hay una realidad, somos una sociedad en Europa, en América, principalmente pues con una alta carga, tanto de dogmas religiosos, políticos, prohibicionista, temerosa, sí o no. Y bueno, finalmente hay una realidad, hay consumo, hay mercado, no de ahora, de hace muchos años. Yo le pediría a los integrantes de la mesa que hicieran algún planteamiento después de que vamos a continuar mañana con la charla, pero pues, ¿qué podemos decir ante estos retos que tiene la sociedad mexicana de romper los tabús y enfrentar sus temores? La primera parte es la prisa por tratar de debatir, eso ya me llama la atención. ¿Por qué? Porque México no es un consumidor importante. Según las estadísticas de la última encuesta nacional de adicciones, andamos cerca del 1.7, subió al 2.2, que son alrededor de 2 millones de consumidores, de gente que ha usado alguna vez marihuana, ni siquiera son adictos, son gente que ha consumido alguna vez. Sí, es un porcentaje mínimo. ¿Por qué tanta importancia de legalizar? ¿Cuántas son las personas que verdaderamente se afectan por esta ley y ahorita que, insisto, está despenalizada? Yo creo que hay que ir avanzando conforme avancen también las experiencias completas de otros países, que es el caso de Uruguay, pero yo no le veo la prisa, y yo creo que sí hay que debatirlo en profundidad, pero tampoco porque no es cierto que se esté afectando. El país no tiene ningún problema alrededor de la marihuana, internamente. O sea, el problema es mínimo en general, comparado con que yo creo que sí hay que atender, que es el problema del alcohol. De consumo, no es un problema la marihuana. No es un problema de adicción, no es un problema nacional de adicción, no lo es, sí lo es el alcoholismo. Sin embargo, podría ser el problema la producción ya en grandes cantidades, que eso pues
crea organizaciones criminales, como dijimos hace unos momentos, pues están dedicados también a otros delitos, ¿no? La extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto y que, bueno, pues le generan problemas de inseguridad y de violencia al país. Sí, sin embargo, el hecho de que se tenga el crimen organizado, yo lo voy a decir de esta manera, el crimen organizado como está ahora, no tiene nada que ver con la legalización o con el consumo de marihuana. Ellos van a seguir. Hay un... Es decir, el mercado, aunque se dice es que antes México nada más era de tránsito y ahora es de usuarios, pero mínimo, no tiene nada que ver con ningún otro país europeo o incluso con sudamericanos. México sigue consumiendo la mínima cantidad de marihuana. Yo creo que cada quien tiene la libertad de consumir, pero ¿para qué queremos que consuman todos? O sea, yo creo que hay una postura clara en el sentido de que no es deseable que tengamos gente que consuma ni alcohol ni tabaco en términos como se conoce como adictivos o de mal uso, ¿no? O sea, yo creo que ese no es el deseo de nadie. Si me dices, sí, deseas que tu hijo fume tabaco, no, yo no deseo que fume tabaco y tampoco le voy a promover que fume tabaco. Y aunque mucha gente lo haga, pues no lo voy a hacer yo. Que consuma alcohol, que tenga una buena relación con el alcohol, porque es inevitable que exista el alcohol y si no toma no va a pasar absolutamente nada. Si toma mal sí va a pasar, ¿no? Ese es el caso también de la marihuana. ¿Cuál es la prisa de estar promoviendo que el asunto de la marihuana es un objeto inocuo, si es dañino, tiene sus consecuencias y cada quien sabrá hasta dónde llega con el consumo de cualquier droga, pero tampoco es deseable que lo hagan. O sea, no, lo que yo quiero dejar claro es que no es deseable que la gente se drogue de cualquier manera, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a Fernando Vela. Bueno, compartiría los puntos de vista del doctor, no le veo tampoco la prisa. Quizás la prisa también de algunos de los funcionarios está relacionada con los porcentajes de gente que tenemos en los penales. La mayoría de los penales están saturados, hay un porcentaje importante de personas relacionadas con delitos contra la salud. Unos de ellos tienen otro tipo de delitos, pero otros en realidad lo que hicieron fue infringir estos porcentajes de los que mencionaba. Y bueno, quizás estos más bien deberían de estar en un centro contra las adicciones o en otro tipo de espacio y no tanto en el penal. Por otro lado, yo sí considero mucho más importante hacer programas de prevención, de información y no estar construyendo penales, ¿no? Claro. El costo de ellos, su manutención, etcétera, etcétera, es muy alto. En Morelos además, 200 pesos, 250 pesos diarios por cada interno. Sí, y bueno, y el Código Penal incluso establece otro tipo de penalidades que no se ejecutan. Alternas. Ajá. Todo es pagado con cárcel. Así entonces, es, bueno, sí. Adelante. No. Pues es un tema que da para seguir platicando, por eso es que lo vamos a seguir haciendo. Mañana domingo vamos a continuar platicando con nuestros invitados. Nosotros queremos agradecerles que pues hayan estado pendientes de esta mesa de discusión. Vamos a platicar. La Iglesia ha fijado también su posición y anticipadamente pues sabemos cuál es. Vamos a hablar del nuevo enfoque mundial, precisamente de dejar el prohibicionismo, y ya algunos países han entrado en esta dinámica y vamos a hablar vamos a profundizar más en el tema, Andrés. ¿Qué les parece? Así es, lo esperamos con el tema. Mañana vamos a seguir charlando aquí en esta mesa. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Este domingo seguimos conversando con Fernando Vela, con Fernando Bilbao sobre el tema del uso de la marihuana, sus consecuencias, su legalización del consumo, sí o no, del comercio también. Y uno de los planteamientos que se quedó es qué pasa con la persona, con lo que es la pena corporal, los detenidos, todo lo que padece la familia en torno a un adicto. Doctor Bilbao, adelante, por favor. Sí, bueno, yo recuerdo mucho a Blanco Ornelas, un luchador permanente y además con varios libros sobre el tema del narcotráfico,
que criticaba al expresidente Fox cuando decía hemos encarcelado a más de 20,000 vendedores de drogas. Entonces él hacía la suma de cuánto le costaba al Estado, Blanco Ornelas hacía la suma de cuánto le costaba al Estado tener a estas personas, y eso no son el problema. El problema en realidad pues, es llegarle a las grandes cabezas del tema. Y ahora, como dice el otro especialista, Edgardo Buscaglia, que dice también que no solamente es tomarlos a ellos, sino además seguir la ruta de los dineros, que eso el Estado ha sido omiso, ¿no? Para poder controlar el asunto de la fuerza, más que despenalizar, o sea, o de legalizar, es qué has hecho en este sentido, que es la cuestión del recurso. Entonces, yo retomo las palabras que hace unos días el mismo presidente Obama les hacía ver a los propios legisladores en Estados Unidos, en el sentido de que ellos, porque si bien es cierto que están legalizadas y despenalizadas para uso médico en algunos lugares y 2 y 3 para la cuestión recreativa, como Colorado y demás, y lo cierto es que todos estos estados o los condados se están contradiciendo con la ley federal de Estados Unidos. Entonces, donde por un lado en el estado tienen la permisividad, pero por otra parte están en falta con la ley federal, que es en términos mayores es superior a la local, y están consignando a médicos que están recetando y a la gente que está vendiendo en los estados donde ahí interiormente ya fue autorizado. Entonces dice Obama, les dice a los propios legisladores y jurídicos y policías, para decirlo más claramente, en Estados Unidos, oye, pues eso no son el problema. El problema está en otra gente y en otros sentidos es donde hay que estar atendiendo. ¿Para qué tenemos llenas las cárceles de personas que en realidad no tienen ningún incidencia importante sobre eso? No disminuye el narcotráfico, no disminuye, no pasa nada, y sí tienes un gasto y demás. Cuando si son personas que están en ese negocio, hay que entenderlo, nuestro país no produce empleos hace un buen rato, es un país que está muy limitado. En este semestre hacían la cuenta de 2,000 empleos, cuando el año pasado a estas mismas alturas tenían 17,000 nuevos empleos y ahora tenemos 2,000 empleos. O sea, lo que hay que hacer es que el Estado genere las condiciones para que la gente tenga oportunidades de trabajo y no tengan que dedicarse al narcomenudeo o a la venta pichicata, digamos, del tema, y dejar que justamente la parte estructural es la que sea realmente atacada. Y la parte estructural es, sí, los grandes capos, pero también cómo manejan el dinero y no estar llenando las cárceles. Y en ese sentido hay dos políticas como en Estados Unidos, y que ahora lo señala el mismo Obama, y en Holanda, que están despenalizados, pero una palabra que no se tiene en México jurídicamente hablando es la descriminalización. Así es, bueno, pues la estrategia me parece que a nivel global está cambiando, ¿no? En 2011 voy a referir que la Comisión Global de Políticas contra la Droga dijo que era el momento oportuno, no sé con base en qué, si con estudios, dijo que era el momento oportuno ya de la regulación y de la legalización de las drogas. Creo que el paso mundial, global, es hacia allá, pero reiteramos, en México es otro contexto, hay que analizar detenidamente, discutirlo responsablemente este tema, dónde sí, cuánto sí, en fin, hacer las adecuaciones legales a los códigos penales, en fin, pero no es el momento. Insistimos que hay otros temas que urgen más al país, el empleo, claro, la reforma energética, quizá una reforma fiscal, eso. La regulación en casi todas las cosas de nuestro país, o sea, todo lo que regula el Estado o muchas cosas que regula el Estado normalmente están en falta. Entonces, cuando dices voy a agregar otra para que regule, digo, el Estado no ha mostrado fortaleza en su sistema regulatorio, ha sido fallido en muchos aspectos. Entonces yo digo, paremos el tema, no es un problema nacional, es decir, como dicen los gringos, si está funcionando bien la puerta, ¿para qué la arreglas? O sea, ¿cuál es la necesidad de moverle a algo que está funcionando? ¿Cuál es el afán? En México para gastar. Exacto. O sea, ¿cuál es la idea de que para de justificar que el manejo un del trabajo eso que yo creo que sí va a llegar? Yo tengo la convicción
de que hay una clara evaluación de la falla del Estado prohibicionista en todo el mundo, y los países más prohibicionistas son los que tienen mayor problema de consumo de drogas. El caso de Estados Unidos es contundente, ¿no? Es el número 1 y es el que tiene mayor problemas al respecto. Entonces, ya está claro que por ahí no van a funcionar. Los países más tolerantes, los que han manejado de mejor manera este asunto, son los que tienen también un mejor control. Ahora, hay 4 modelos. Uno, el más fuerte, es el que tenemos en algunos países musulmanes, pero quiero poner Malasia, ¿no? O poner Singapur, que ahí no hay de otra. O sea, tú haces tráfico y te mueres. Sí. No, aquí es ejecución. Es ejecución, y no hay manera que esto se pueda revertir. O sea, estos son duros. Yo creo que nuestras culturas no van en esa lógica. Nuestra pena de muerte autorizada en el país no se ejecuta. O sea, no estamos en esa línea. Yo suscribiría, subrayaría y le pediría a Fernando Vela que nos dé su punto de vista. Efectivamente, no le carece de razón el obispo. Legalizar, es cierto, legalicemos, es reconocer la derrota de su combate, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, nos enfrentamos a una realidad existente, es decir, hay consumo, hay adictos, Fernando, y pues es necesario reconocer que el país va a ir avanzando. Es decir, hay muchas personas que decimos, bueno, pues finalmente es una decisión personalísima el uso de cualquier tipo de droga. Hay otras, la misma del obispo, que dice, pues es solamente reconocer nuestra derrota como sociedad, y bueno, pues el clima de la inseguridad no se va a terminar. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, aquí me referiría a un programa de radio de mis amigos de la Facultad de Derecho que empieza con lo justo y lo legal. No necesariamente lo legal es justo ni es racional. En el caso de la Iglesia, a mí me tocó ser quizás el primero que llevó a cabo una cuestión masiva en términos de anticoncepción. Y mi principal problema eran precisamente las iglesias. Y no, eso no quiere decir que estuvieran ellos en lo correcto desde mi punto de vista. Entonces, bueno, muy respetable la opinión del obispo, pero no necesariamente es la más adecuada para eso. El problema existe, en el sentido de que ahí está, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de toda la política prohibicionista. ¿Qué tanto esa política es real? Bueno, en el caso de Estados Unidos, si bien la legislación federal es prohibicionista, la última vez que viví allá, y soy una gente que todos los días entra a los medios, a esto, ve televisión, etcétera, etcétera, no encontré una sola acción antidroga que no estuviera fuera de la frontera. O sea, les interesa controlar lo que entra, pero no tanto lo de adentro. Hubo una acción hace poco, aproximadamente unos 3 meses, pero fue más bien respuesta al asesinato de unos policías, no tanto a la venta, que cayeron cerca de 300 y tantas gentes en menos de 15 días. O sea que ellos sabían a la perfección dónde estaban, quién vendía, etcétera. Entonces, esto también tiene una cuestión muy relacionada con la política. Este tema prohibicionista les permite a ellos calificar y tener injerencia en otros países. Entonces, bueno, debemos también de ser cautelosos en eso. Claro. Ahora, en el caso específico de nosotros, bueno, no estamos preparados. Bueno, Porfirio Díaz decía que México no estaba preparado para la democracia. Si le preguntamos a muchos de nuestros políticos, nos van a decir que no estamos preparados tampoco para que haya candidaturas independientes. Así es. Porque, bueno, ahí depende de cómo. Y yo pondría otro tema. La segunda ciudad de mexicanos en el mundo es Los Ángeles, California. Y sin embargo, ahí, como mencionaba hace rato, pues hay un cambio total y completamente. Claro. Entonces, bueno, ¿qué tanto estamos preparados o no? Pues yo diría que es la sociedad mexicana quien lo tiene que decidir. A este país, a este estado le hace falta que se dé información para que el individuo vaya tomando sus propias decisiones. No consumas tabaco porque causa cáncer, causa enfisema, te puede causar la muerte. No consumas alcohol. ¿Por qué? Porque está causando tantos porcentajes de muertes en el país. Y sucesivamente, doctor Bilbao. Fernando Vela. No, bueno, yo pienso que finalmente legalizar la marihuana o cualquier otra droga no resuelve ni quita nada, ni aporta nada, ¿no? En este momento.
ni tampoco evita nada al mismo tiempo. O sea, yo creo que es un tema que en México puede perfectamente esperarse y tener las mejores condiciones de país-estado, no un país capturado, no un estado capturado como el que tenemos actualmente, para dejar que esta cosa pueda ser más estudiada, más madurada, en el sentido de saber exactamente cuáles serían las medidas para regularizarlo. Yo creo que a la larga vamos a llegar ahí, pero este país no está en condiciones de andarse agregando problemas de los que ya tiene. Fernando Vela. Bueno, yo diría que bueno que está este tema en discusión. Creo que requiere de mucho análisis. No hay, tal y coincido con el doctor, no hay una urgencia de que tenga que ser de inmediato, pero sí hay una serie de presiones. Mencionábamos los penales, mencionábamos los ingresos de las diferentes organizaciones delictivas, mencionábamos las cuestiones de una serie de injusticias personales a las que son sometidas las gentes, y también la falta de posibilidad de tratamiento para aquellos que tienen tragedias personales de adicción, que también ahí hay que construir. Digamos, toda esta parte de prevención se debe de incrementar de una forma, creo que muy, muy fuerte, y sin embargo, bueno, no lo estamos viendo. No puede ser una cosa sin la otra. Bueno, pues llegamos así al final de este tema. Yo quisiera concluir solamente refiriéndose, han hecho varias encuestas a propósito, una de ellas fue del Gabinete de Comunicación Estratégica que se llevó a cabo el día 1 de agosto, entre 1000 adultos de todo el país, y los resultados son los siguientes. Bueno, tiene un nivel de confianza esta encuesta del 95%, con un margen de error del más o menos 3.1%. El 53.1% de los entrevistados rechaza el uso recreativo de la marihuana y el 8.1% lo aprueba. El 59% opina que sería perjudicial para el país legalizar. Estamos quizá hablando nuevamente del tema de la información, ¿no? El 29.9% dice que se beneficiaría el país. El 56% de los entrevistados cree que la legalización puede contribuir en la estrategia de seguridad contra los cárteles de la droga. Y por otra parte, el 34%, aquí son porcentajes muy parejos, opina que la legalización generaría más violencia, y el 32% que disminuiría. Para terminar, el 33.2% ve poco probable la despenalización, un 27.6% nada probable, un 21.8% algo probable, y solamente un 14.3% ve muy probable la legalización de la marihuana. Pues es la opinión que está dando la gente a preguntas muy concretas. Hemos llegado al final. Punto por